Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes y a quienes nos ven en este momento a partir de nuestro canal por YouTube de Multiverso Media. Brevemente quiero decir que dentro de los tremendos invitados que se han sentado aquí a este lado para este programa Umbral del Misterio, hay algunos de los cuales yo particularmente siento una enorme satisfacción de que la vida me haya permitido conocerlo, no solo por su tremenda experiencia, no solamente por su enorme sensibilidad e inteligencia, sino que tienen esa capacidad en donde yo me convierto absolutamente en un espectador para escucharlo en el deleite de explicar lo que hoy día les quiero regalar, porque en realidad el invitado que tenemos hoy día es un regalo que yo le quiero brindar a todos ustedes, de una herramienta, no sé cómo llamarla, ancestral terapéutica, que dado su poder, aún todavía me extraña porque no todo el mundo sabe de esto. Quizás porque algunos la consideran muy compleja. A mí me parece que tiene distintos niveles y que puede ser un primer baño muy simpático, después un buen charchazo a tu conciencia, a tu ego, hasta finalmente convertirse en un elemento de transformación para todos aquellos que lo quieran aplicar. Hoy día me acompaña el psicólogo clínico Alejandro Reitman, académico, profesor, terapeuta y podría seguir hasta el infinito, con vasta experiencia y con muchos títulos acumulados, y que es una de las grandes, lo voy a decir, me va a decir que no, pero de las grandes eminencias del eneagrama, y que hoy día va a compartir con nosotros esta explicación, esta conversación, y donde todos ustedes van a tener la posibilidad de ponerse a prueba y entender quiénes son, cuáles son sus características, y lo más importante es por qué son así y por qué quizás debieran dejar de ser. Sí, en algunos casos, a algunos les gusta como es uno. Un fuerte aplauso para Alejandro Reitman, por favor. Tremendo profesional que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Alejandro. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero de verdad te recalco que para mí es un tremendo honor y un disfrute hasta en lo inconcebible el poder contar con tus palabras y la explicación del tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, perfecto, muchas gracias. Te agradezco harto esa tremenda presentación y también la invitación. Me gusta mucho que tengamos la oportunidad de hablar de este tema que a mí me resulta muy interesante y también que realmente creo que puede ayudarnos a transformar nuestra vida en la medida que lo vamos conociendo. Así que totalmente dispuesto para contarles sobre esto y para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran también. Ah, absolutamente. Sáquenle, aprovecha el partido. Porque si no, después la consulta puede ser particular, pero es más caro. Ok. Maestro, es una incógnita el origen realmente de este instrumento, de esta herramienta de autoanálisis. Simplemente me gustaría que nos contara un poquito nomás quiénes son los personajes más insignes que le han ocupado y actualmente a qué líneas de la psicología está asociado y de qué trata, a qué apunta. O sea, cuál es el fin último de esta herramienta que esto, lejos de ser solo un símbolo, es el diagrama, es el mapa para encontrar tu alma, como dicen algunos. Ajá, perfecto, sí. Bueno, el eneagrama tiene dos etapas dentro de su historia. No hay muchos autores, así que es una historia que podemos eh, recapitular fácilmente, pese a que sí hay pocos autores, pero sí muchos años de historia en la figura del eneagrama. Ajá. Bueno, primero que todo, lo que nosotros estamos viendo acá es la figura del eneagrama, Ujú. y tal cual como tú dices, esta es una figura que está ya, su origen está perdido en el tiempo. O sea, hay personas que hablan de que existe hace más de 2000 años Claro. y ya llega a ser tan antigua que las influencias que tiene se pierden o se confunden. La mayoría de la gente igual tiene el acuerdo en que estas figuras representan más, está más asociada al sufismo, porque tiene ciertas formas y ciertos Ah, movimientos que se utilizaban antiguamente en ciertos rituales o danzas sufi para, qué sé yo, de exacto. crecimiento, de desarrollo, de contacto con el alma. Que esta religión que busca este amor desbordado, incondicional a Dios, digamos, reconocerse como una mera manifestación de Él, dejar que Dios sea en ti.
Vale, sí, o sea, como propuesta espiritual, igual hay un cierto consenso de la mirada del eneagrama Ujú. en que las distintas líneas de la espiritualidad nos están llevando justamente a eso, nos están llevando justamente a que podamos contactar con una esencia que quizás la podemos llamar Dios, la podemos llamar Buda, desde el lenguaje más psicológico quizás lo podemos llamar el ser o la conciencia. Hay distintos términos, pero parece que hay una cierta sincronicidad en las distintas búsquedas. Ajá. Ahora, a pesar de que la figura del eneagrama es una figura antigua, el eneagrama que conocemos hoy en día y con el cual trabajamos, que es el eneagrama de la personalidad, Ujú. eh, tiene su primer autor reconocido en Gurdjieff, que fue quien rescató esta figura más o Ya. menos a principios del siglo pasado, el siglo XX, y empezó a utilizarla en el trabajo con distintos participantes, ¿cierto? Ujú. Gurdjieff era un maestro, un Un buscador, maestro ¿cierto? místico Un tremendo también. místico, exactamente, y dentro de todas las distintas conocimientos que él fue adquiriendo, rescató la figura del eneagrama y la empezó a utilizar, pero más desde el símbolo, ¿vale? El símbolo, eso no lo vamos a profundizar tanto hoy en día porque nos interesa Ujú. llegar a los eneatipos, a los Sí. tipos de personalidad, pero este símbolo representa distintos movimientos del universo, distintas dinámicas que se dan dentro del universo y dentro del ser humano también. Ok. Principalmente eso fue lo que hizo Gurdjieff. Después ya a mitad más o menos del siglo pasado, es Oscar Ichazo el que rescata el trabajo de Gurdjieff y él hace algo Perfecto. que realmente es increíble, que es que él integró la figura del eneagrama con los 9 pecados capitales, ¿vale? Ok, lo hace. Ajá. Eso lo hace Oscar Ichazo. Entonces, Perfecto. él lo que hace es que, bueno, si nos fijamos en la figura del eneagrama, tenemos 9 puntas, 9 vértices, claro. ¿cierto? Y en cada una de esas puntas, él fue ubicando alguno de los pecados capitales, Ok. Y ¿vale? que se unen algunos y se contraponen a otros. Exactamente. En cada una de las puntas, bueno, nuevamente, yo esto digo que es genial porque él no los puso ahí al azar, ¿cierto? Ah, mira, pongámoslo de Claro. cualquier forma o hagamos una lista de 9 personalidades, 9 tipos, sino lo que él hizo fue muy inteligentemente colocarlos de manera que cada una de las líneas representara una relación entre cada uno de estos pecados, ¿sí? Perfecto. Eso fue más o menos en los años 50 y alrededor de los años 70, Claudio Naranjo, que es el principal exponente del Ya veo. eneagrama probablemente, él conoció el trabajo de Oscar Ichazo, que ya integraba los pecados y un cierto tipo de trabajo con la personalidad del eneagrama, y lo conoció, lo llevó a Estados Unidos, donde están haciendo mucha investigación y lo empezaron a ocupar como una herramienta de crecimiento personal ya mucho más desarrollada, ¿sí? Ahí se empezó a hacer mucha más investigación, mucha más observación y a definir con más claridad cuáles eran los distintos perfiles y las características de cada uno de estos 9 tipos de personalidad Ajá. que reúne el eneagrama. Fíjate que esto me gustaría que lo entendiera la gente. Lo que vamos a ver hoy día, que es el ejercicio en el primer paso que uno da en este tema, les va a sorprender seguramente, como le sucede a la mayoría de las personas. Algunos van a decir, sí, ese soy yo, digamos, y ya puedo entender un poco por qué, cómo llegué a ese punto. Pero cuando uno esto lo estudia en profundidad, todos dicen que es como un cachetazo así, de hecho uno queda removido, digamos. O sea, uno dice, wow. Y yo que me sentí orgulloso de esto, y esto es lo que me ha llevado hasta donde lo que soy, y me doy cuenta de lo que estoy evitando. Ay, a mí me faltaba todo este pedazo, yo pensaba que estaba entero y que no necesitaba. Es bien removedor y utilizado, ¿cierto?, en las prácticas y en las herramientas complementarias. Esto realmente te quita el piso en algún momento, siendo que uno se reconoce y uno dice, yo tengo que volver a armarme porque tengo que volver a entender, digamos, de lo que estoy orgulloso de mí, de lo que me falta, de mis complementos, digamos, que están extraviados en alguna parte, y de finalmente todo esto en la búsqueda de querer llegar al punto final de mi existencia como desarrollo personal completo. ¿Ok? Entonces, maestro, le voy a pedir la siguiente, por favor, porque vamos a empezar a ver algunas de ellas, si te parece, Ujú. querido amigo, y entender cómo funciona esto y donde algunos siempre le gustaría ser más alguno que otro, y existen test que después vamos a dar la dirección, donde uno esto pacientemente en su casa responder una gran cantidad de preguntas para finalmente descubrir cuál es tu eneatipo. ¿Ok? Así es, tal cual.
Bueno, acá ya tenemos la misma figura del eneagrama, pero donde están los pecados capitales instalados en cada una de las puntas. Eh, Inicialmente esta intersección entre la figura del eneagrama y los pecados capitales estaba justamente con el nombre de los pecados, pero en la medida que se ha ido estudiando, algunos autores le han ido dando otros nombres, ¿cierto? Entonces, por eso Exacto, acá, debajo de cada uno de los pecados, tenemos un nombre diferente. exacto. Claro, o sea, el nombre que está en negrita está en relación a los pecados capitales y debajo el nombre más clínico que se le ha empezado a dar posteriormente, que define un poquito más como la actitud de la persona en su desarrollo cotidiano. O sea, una persona es más individualista o ayudadora que otra según el eneatipo que te toque. Sí, tal cual. Igual eso es algo que varía un poco de acuerdo a quién trabaje con el enagrama. Hay personas que prefieren usar el pecado como para referirse al enagrama, Ujú. otros prefieren darle otro nombre, algunos son muy duros con los nombres, o Sí, así el víctima, por ejemplo, como el dramático, sí, otros, claro, son más como, bueno, el ayudador, el triunfador, hay distintas cosas, algunos también prefieren quedarse solo con el número y hablar de enatipo uno o 2 para no predisponer con el nombre, entonces en eso hay variedad. Una pregunta antes de empezar a partir a revisarlo. Por ejemplo, el uno, ¿cierto? Ir al reformador. Tiene dos líneas, una que la conecta con el 7, la gula, y otro vemos que con el 4, ¿cierto? La envidia y la individualista. ¿Significa algo eso? Sí, totalmente. Esas son las conexiones que te decía antes. Bueno, la verdad es que el eneagrama en un primer nivel implica conocer los nueve tipos. Eso es lo principal que hay que hacer en un primer Me momento. quedo en el vértice mío nomás. Primero veo mi estación. Claro, o sea, por lo menos reconocer de qué se trata cada uno y poder, Ajá. idealmente, dentro de eso, identificar con cuál me siento más representado. Después de eso, cuando uno lo empieza a estudiar más eh, desde el lugar del terapeuta o del clínico, hay muchas otras cosas que hacer, un análisis mucho más profundo y dentro de eso está lo que se conoce como líneas de integración o desintegración, que es lo que tú estás planteando. Perfecto. Después voy a explicar de qué se trata ahora y después lo podemos ver con un ejemplo ya entrando en los Ok, eneatipos, ¿cierto? Pero para que te hagas una idea, el eneatipo uno, ya, vamos con el uno, ir a el reformador. ¿sí? Que es muy perfeccionista, muy estricto consigo mismo y con los demás. eh, Cuando está, se llama descentrado o desintegrado, Ya, tiende a parecerse un poquito más al eneatipo 4. Dale, que el eneatipo 4 se siente perfecto. muy distanciado del resto, muy diferente, ¿cierto? Como, como un poco en desventaja respecto al resto. Entonces, el eneatipo 1, que es el que le gusta hacer las cosas bien, cuando ya está muy estresado y muy descentrado, tiende a sentir que es el único que hace las cosas bien, que soy el único que le importa. En ese sentido, se parece al eneatipo 4. Perfecto. Eso es entonces, el eneatipo uno tiene una versión que es como desequilibrada, así como que va en detrimento y una que es como más, que reafirma su posición. Exacto. Esto tiene que ver, podríamos hablar de cuando la persona está en una situación de un estrés más prolongado, ¿cierto? Cuando no está resultando mucho su estrategia adaptativa, que es el enatipo, y tiene mucha frustración y ansiedad, tiende más a parecerse a alguno de los otros con los cuales está conectado, que en este caso es el 4. Y Ajá. por otro lado, cuando está mucho más equilibrado, cuando está más tranquilo, cuando las cosas están funcionando bien, igual tiende a salir de ese enatipo y acercarse más a otro, que en el caso del enatipo uno sería acercarse al 7. El 7, el gol entusiasta. Exacto, el 7 es un eneatipo que disfruta mucho la vida, que está muy tratando de estar en contacto con la felicidad y no preocupándose tanto por algunos aspectos que pueden ser de repente más complicados, innecesariamente complicados. Esa vendría a ser la parte más positiva del eneatipo 7. Entonces Perfecto. el uno que es muy estricto, muy perfeccionista, y siempre está preocupado de hacer las cosas bien y que las cosas se hagan bien, de repente se empieza a relajar y empieza a darle más espacio al disfrute y no tanto a la disciplina. Maravilloso ya. O sea, que ya, bien por el 7 para rescatar a rescate del uno. Eso. Mira, Alejandro había escrito, esto es para que ustedes que están escuchándonos puedan ver un poquito más en específico si ustedes se identifican con el uno. Vamos a ir uno por uno. El uno, lo va a leer Alejandro lo que escribiste, Vale. me parece, dice. Eneatipo uno, ira el reformador. Sueles sentir que hay una manera correcta de hacer las cosas y te esfuerzas mucho por cumplirla. Te frustra ver errores o injusticias y te sientes responsable de corregirlos, así como el primero que salta.
Buscas ser una mejor persona, aunque eso te genere tensión interna y crees que el mundo funcionaría mucho mejor si todos se preocuparan de hacer bien la parte que les corresponde. Ya me voy. No, ya. Si sientes todo esto, es posible que seas en el tipo 1, ira, el reformado. ¿Ok? Así Perfecto. es. Sí, Veamos el orgullo. sí. Mira, déjame comentarte Sí, una por cosa de favor. eso, ¿vale? Ya me estoy arrancando, Sí, Marta. solo una cosa cortita. Que a ver, nosotros podríamos ver al ser humano como que tiene todo el espectro de los colores, ¿cierto? Y esto podríamos decir que son ciertos colores. Todos estamos así en algún momento. Exacto, eso es lo que te quería decir. Nosotros es probable que se sientan, que en la medida que vayamos hablando de cada uno de los enatipos digan, ah, pero yo igual tengo de eso, y después vamos a pasar al siguiente, ah, pero también de eso, y así, y así. Entonces, esto no es que uno tenga solo una característica y no tenga nada del otro. En realidad es como si uno de los colores de la vida fuera mucho más presente en Está nosotros. más predominante. Exactamente, mientras que hay otros que casi no están disponibles, ¿cierto? Que casi no los podemos utilizar. Salen a ratos. Entonces es posible que a la medida que vayamos leyendo esto se vayan sintiendo identificados con algunas cosas. Así que si se sintieron identificados con el uno, muy bien, vamos ahí avanzando y quizás va a haber otro que después lo vea y diga, "Uy, pero parece que va por ahí también". Es que, ¿sabes qué? Es que, mira, a mí siempre, en haciendo esto, a mí me seleccionó el 7. Pero me doy cuenta que el 7 es como la versión tira para arriba del uno y parece que soy yo. Que a veces ando mejor muchas veces y después ando, no, sabéis que no son. Ok, Vale, continuemos, profe, por favor. vale, vale. Vamos con. Bueno, ahí te puedo explicar un poco con el tuyo si quieres también la integración Ya, que es a en ver, el 5, ¿sí? ya, a Es ver. que eso ¿Por qué con el 5? lo que pasa es que, mira, esto es como, podríamos seguir las líneas como un circuito, ¿cierto? Ajá, Entonces, por ejemplo, el uno ya, se desintegra en el 4, sí, el 4 se desintegra en el 2 perfecto. en el 8 en el 5 y el 5 en el 7. Y la vía de integración es la dirección opuesta, ¿se Perfecto. entiende? Entonces, si el uno se integra en el 7, significa que el 7 se desintegra en el uno. ¿Eso qué significa en tu caso? Que el 7, que es este personaje bien entusiasta, que busca mucho disfrutar, probar distintas cosas, es el pecado de la gula en el sentido como de querer comerse el mundo, de probarlo todo. Ujú. En algún momento, cuando está más integrado, se vuelve más investigador, que eso coincide totalmente contigo, ¿cierto? Ya, Quiere, sí. quiere conocer cosas nuevas, ¿cierto? Ahí sale un poco de la superficialidad que vendría a ser el pecado del enatipo 7 Ajá. y entra En serio, digamos, en entra entra profundidad. más profundo, sí, Ya, entra más profundo, que es algo muy característico del 5. Los 5 son muy de acumular conocimientos, de ir conociendo distintas cosas, pero ya no solo de vivir la experiencia más superficial, sino de ir cultivando su mundo interior. Y eso para mí coincide totalmente con alguien como tú, con lo que perfecto. estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, también tiene harto sentido verlo de esa forma. Ya, ok. Ya, no soy envidioso, ¿no? Ya, ok. Ya, No, perfecto. no, bueno, avaricioso en este caso es como de querer acumular conocimientos, ¿cierto? Como Ok, y después del 5 se va al 8. o sea, el eneatipo 5 sí se desintegra, por decirlo así, cuando está más estresado. Perdón, al revés, quiero decir, se integra en el 8, En ¿sí? el 8 desafiado. Sí, Ya, exactamente. ya, ya. Eso igual es como la parte más avanzada, que es importante entender todos los tipos Total. antes de empezar a hacer ese tipo de conexiones, pero Ya, igual ya genera tuve mi mucha primera curiosidad. revelación, Alejandro. Así que vamos a quedar tranquilo un rato. Vale. Vamos al segundo, por favor. Orgullo, el ayudador. Siempre me dicen que aquí la mayoría de las personas que tienen vocación de terapeuta son este. Sí, sí, el eneatipo 2 tiene algo que es muy atractivo para los terapeutas. ¿Cómo son los eneatipo 2? Son personas que habitualmente están muy disponibles para ayudar al resto, ¿sí? Incluso a veces como sin que se lo pidan, ¿cierto? Como de manera muy insistente. Son las personas que siempre tienen algún dato, como a la persona que siempre puedes llamar cuando tienes un problema y te va a ayudar a resolverlo de muy buena gana. Perfecto. Habitualmente el enatipo 2 suele negar mucho sus propias necesidades y sus propias carencias, como una sensación de, Ah, mira, yo estoy bien, la vida es generosa conmigo y en esta abundancia, que en el enagrama se llama una pseudoabundancia, es como que mi bienestar chorrea hacia el resto, por decirlo, si se rebalsa hacia el resto, ok, entonces ya. yo estoy tan bien que en realidad, ¿qué me cuesta ayudar al otro? Entonces
no sé, te llama algún amigo, algo, oye, mira, no sé, estoy mal, peleé con mi pareja y es súper tarde y al otro día tienes que levantarte temprano, pero la sensación del eneatipo 2 es como, bueno, pero ya, yo duermo mal un ratito, pero él mira cómo está, ¿cierto? Está mal, necesita ayuda, entonces minimizo mucho lo que necesito Ok. y le doy mucha importancia a lo que necesita el otro. El eneatipo 2 en el fondo lo que le ocurre es que tiene la idea de que solo puede ser querido en la medida que es necesario para el resto. ¿Vale? Esto ya está Ah, oculto, ¿sí? Ahí también te puedo mencionar del uno que nos faltó o quizás mencionar sea, esa parte, yo, pero yo tengo una disposición inclaudicable de ayudar para así ser querido yo. O sea, es como si yo no estoy ayudando, no valgo o no me van a estimar como yo creo que debieran hacerlo conmigo, que soy tan bueno. tal cual, tal cual. En el fondo se dice que todos los eneatipos de alguna manera reemplazan el deseo y la necesidad de ser amados por algo distinto. Es como si lo más natural del ser humano, que es ser amado, se haya puesto en juego en la infancia de distintas formas y eso lo sustituyéramos por algo artificial, que no es nuestra naturaleza. Ah, Entonces, y se convierte en un rol, se en com- un personaje. sí, en un personaje, en una especie de disfraz o de falsa personalidad, que justamente el enneagrama nos sirve para poder liberarnos de ese personaje y encontrarnos en lo que somos de manera más genuina. Perdón, para Sí, volver de nuevo el uno, el uno, el reformador, el que tiene razón, que es perfeccionista y todo, es así porque, el enatipo uno tiene la idea de que solo puede ser amado en la medida de que es correcto, de que hace las cosas bien. Su mayor temor es ser imperfecto o ser ineficiente. ¿Sí? Esto podríamos imaginar, el eneagrama propone algunas formas en las cuales se van generando cada eneatipo, pero no es tan causalista como decir, el eneatipo uno se forma siempre por esto". ya, Pero podríamos imaginarnos que, por ejemplo, un eneatipo uno puede formarse porque tiene padres o cuidadores que también son eneatipo uno, también son muy perfeccionistas, ¿cierto? También son de reglas súper definidas no y por puede lo ser menos tanto, entonces. claro, o sea, el valor está en que hagan las cosas bien, ¿cierto? No todos los eneatipos no pasa lo mismo en todos los casos que un eneatipo genere el mismo. A veces son complementarios y un cierto eneatipo puede generar Ok, hijos de otro número, pero en el uno podría pasar eso, ¿cierto? O a veces también pasa con personas que han sido eh, muy poco cuidadas, en el sentido de muy dejadas a su suerte cuando niños, entonces necesitan hacerse rápidamente un código de lo que es correcto o lo que no, ¿cierto? Como un código de comportamiento entiendo. para poder orientarse. Entonces, ese código y esas normas que son un poquito más infantiles se mantienen a más adelante y son igual de rígidas cuando son adultos, que es lo que nos da... Ok, Alejandro, tendría algo importante entonces. Uno termina cayendo o volviéndose más preferentemente en uno de estos eneatipos porque he logrado no entender, he logrado decidir o intuitivamente que sea que si soy así me van a poder querer. Bueno, Exactamente. espera, si no soy así, voy a parecerles como algo que falla, algo que no merece, digamos, ser tomado en cuenta. Así, tal Ok, cual. ok, ya lo llevaré entonces. Ya, Sí. este es heavy, ¿ah? Porque este es alguien que se posterga por ayudar a los demás. Mm. Y probablemente el que más necesita, entonces, digamos, en algún momento. Bueno, todos en ciertas medidas necesitamos ser queridos y ser aceptados, pero adoptamos distintas estrategias para esto. Eh, Eso es la vida, qué bonito. Estas son estrategias de las cuales no nos damos cuenta que lo hacemos para que nos quieran, para pertenecer, Así es, para sí. que nos vaya bien, para sobrevivir. Para sobrevivir, sí. Mira, si ahí me permites Ah, desarrollar un poquito más esa por idea favor. que yo creo que es importante, para que recordemos que el eneagrama nos muestra 7 personalidades que en cierto sentido son falsas personalidades, son una forma de falsear nuestra personalidad. Nosotros desde que somos muy chicos, desde que nacemos prácticamente, aprendemos que hay cosas de nosotros que son permitidas en el mundo y cosas que no. Claro. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pena y lloramos, ideal que nuestros cuidadores puedan ir y contenernos y todo bien, pero nos puede pasar que por distintas razones esos cuidadores, por ejemplo, cuando nosotros lloramos, se alejen, ¿cierto? Porque los estresa mucho, porque no tienen tiempo, o no sé, acordémonos, Mm, algunos años, no tanto tiempo atrás, todavía se recomendaba que a los niños los dejaran solos llorando para que se regularan. Era como, ah, mira, si está llorando, sí. déjalo que llore nomás, porque así se aprende a regular. Y lo que ese niño aprende no es a regularse, lo que ese niño aprende es que llorar no sirve de nada, ¿vale? Entonces ahora te pongo el otro caso. Ese Tengo mismo una que le niño, echa a perder, güey, ya, ok. este mismo niño
se da cuenta o ni siquiera se da cuenta intuitivamente, nota que cuando sonríe, es cariñoso y risueño, le prestan más atención, están ahí encima con él, ¿cierto? Y lo acompañan. Es bueno ser simpático, dicen. Exactamente, entonces cuando lloro, me abandonan, cuando me río, me acompañan. Yo lo estoy entendiendo. Entonces, Este niño, entonces te pregunto, cuando esté triste, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a llorar o va a reírse? se va a reír. Se va a Porque reír. no se permite llorar, que es lo que debiera hacer, porque es lo que siente. Exactamente, porque por último, si yo estoy triste y me río, me van a acompañar, por lo menos gano eso. Y esa forma, que es un ejemplo, es la manera en que vamos desarrollando una falsa personalidad. Y esto, Nosotros conocemos uno, ¿sí o no? Así que se ríe todo el tiempo y no se permite llorar porque... No, bueno, es que eso te iba a decir, es muy común. Lo pongo en este ejemplo porque ya lo podemos ver más en la gente adulta, ¿cierto? En la gente adulta, claro, uno va creciendo, ya no se acuerda de algo distinto y todos te dicen, pero tú siempre has sido súper relajado, no te haces problemas. Uno dice, ah, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el enneagrama? Te muestra estos personajes como estos disfraces, ¿sí? Es como si uno fuera el superhéroe, por darte un ejemplo, otro la persona en apuro y otro el pirata, no sé, distintos disfraces que te ok. pusieron desde muy chico. Por supuesto, el superhéroe va a necesitar siempre estar buscando gente que necesite ser rescatada, porque si Eh, no tengo a quien rescatar, no puedo ser un superhéroe. no sirve, digamos. La persona en apuros va a buscar siempre que lo rescaten y, no sé, el pirata va a estar haciendo cosas de pirata, ¿cierto? Lo que hace el enagrama, que yo creo que esto es muy importante que lo digamos, es como si alguien te pusiera frente a un espejo Ajá. para que tú pudieras ver tu disfraz y con mucho cuidado, pero aún así es muy fuerte, empezar a quitártelo. Entonces Oh, tú has sí. llevado toda la vida un disfraz de pirata. Claro, me acomoda Siempre has ya, po. pensado que tu ojo no sirve, tiene un parche porque tu ojo no sirve y de repente alguien te lo levanta y te das cuenta de que tu ojo funciona y que tú ahora puedes ver cuando creías que no, porque toda la vida habías llevado el mismo disfraz. Maravilloso, pero Te empieza a sacar la pata de palo, ¿cierto? Y te das cuenta que tu pierna está ahí y que puedo puedes correr correr y que ahora. puedes saltar, ¿cierto? Y eso es súper fuerte darse cuenta. Tú lo has vivido, ¿cierto? Yo también lo he vivido. Es muy fuerte por dos razones. Mm. Una, por la responsabilidad existencial. Ahora que yo puedo correr, pero yo nunca he corrido, ¿qué hago? ¿Me sigo tapando el ojo con lo que no veo o Porque empiezo me a ver funciona, uno porque dice. me funciona y porque me da Y miedo estoy bien, hacer parece. eso? Exactamente. Y la otra cosa es porque muchas veces esto lo vemos cuando somos adultos y de repente es bien fuerte darse cuenta que uno ha estado engañándose toda la vida y Claro. que ha estado viviendo de manera restringida, ¿cierto? Como atrapado en un personaje sin poder vivirse en toda su Y plenitud. finalmente ese es el punto final de cuando se le pregunta cuál es el sentido de la vida, es poder llevar a tus máximas potencialidades, pudiendo disfrutar de todo el menú de emociones y respuestas que Exactamente. naturalmente nacen en ti. Querías llorar, llora. No es como no te rías, así llora cuando Exacto. tenga el pena. Ok, Exacto, y que lo que salga sea lo auténtico del momento, ¿cierto? No algo automático que está programado ya. maravilloso maestro. Orgullo en el ayudador. A ver si alguien acá hoy. A ver, agárrate. ¿Te resulta natural cuidar de los demás incluso antes de que te lo pidan? ¿Te gusta sentirte útil y te duele pensar que no te necesitan? A veces das tanto que te olvidas de ti mismo y te cuesta pedir lo que tú necesitas. Te cuesta poner límites y decir que no, porque temes que eso dañe tus relaciones. Te sientes decepcionado o dolido cuando das mucho, pero los demás no te lo agradecen como debiera ser o como tú esperabas. Si sientes esto, probablemente seas tipo 2. Así es. Ahí ya nadie se ríe. Sí, esto va pasando, ¿cierto? Nos vamos Esto va a como, pasar. No puedes tomarte así como jaja y después sí, así como, así como chucha. Ok, íbamos en el 2 recién. vamos, perfecto. Vamos a la vanidad, el triunfador. Perfecto, sí. El eneatipo 3 se llama el triunfador, también el exitoso. Son personas que siempre los vemos eh, como muy trabajadores y involucrados en muchos proyectos y Ujú. normalmente dedicándose mucho y que les van resultando. Ya. Em, son personas que normalmente tienen mucho éxito en las cosas que culturalmente consideramos exitosas. O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero normalmente en nuestra cultura sería la persona que tiene un éxito material, ¿cierto? Que sé yo, que tiene un buen auto, último modelo, Ujú. que tiene una casa grande, cosas de ese tipo. Los enatipo 3 además suelen verse muy bien, ¿cierto? Cuidar mucho su apariencia. En el fondo, ¿qué es lo que pasa con el enatipo 3? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? No logran,
en la infancia y muy, muy difícilmente les resulta poder afianzar una imagen de sí mismo. Es como si yo de repente me dijeran que hago muy bien las cosas y eso lo construyera como un castillo de arena que cada noche llega la marea y lo bota y yo no sé quién soy cada vez como me siento inseguro, ¿cierto? Cada vez que me reafirman mi valor, eso se va deshaciendo y por lo tanto tengo que conseguir más y más para hacerlo. Pero eso, ¿por qué? ¿Por no creerse el cuento? ¿O porque sí soy bueno para tantas cosas que en realidad no sepa que soy realmente bueno? Ya, es una súper buena pregunta. El enatipo 3 lo que va aprendiendo desde muy pequeño es a que lo valioso es lo que piensa el resto, lo que los demás digan. Entonces, por eso suelen adoptar mucho los estereotipos de éxito Ok. en vez de buscar lo que realmente ellos quieren. E incluso sus propias emociones las ven como un obstáculo, ¿sí? Como, yo estoy involucrado en, en este proyecto, pero quizás no tengo tantas ganas de hacerlo. Es como, ya, me dio la tontera, tengo que dejar esta emoción de lado y seguir. Entonces, su imagen o su orientación en el mundo no tiene con sus propias emociones, no tienen algo que los pueda guiar y que sea más permanente, algo que uno diga, bueno, eso está ahí siempre, ¿cierto? Esto me hace sentir bien, esto me hace vibrar y vivo con esto feliz. Es más bien, estoy todo el rato actuando el personaje de lo que los demás quieren que sea y eso no tiene ninguna Estoy conexión con mis respondiéndole a los verdaderas emociones. demás de forma efectiva y eficiente porque todavía no tengo claro qué es lo que yo quiero. O sea, me doy cuenta que puedo hacerlo todo y bien, y me voy a quedar ahí a riesgo de no hacer lo que yo quiera. Vale, mira, eso sería así si hubiera más conciencia de este Ah, funcionamiento. Eso ya, sería ok. una persona, por ejemplo, que se va descubriendo ¿qué es enatipo 3? En este caso, digamos, antes de eso, es más bien el aprendizaje de que lo que yo siento, lo que yo quiero, no es tan importante, que es más Perfecto. importante lo que los demás quieren. Te voy a dar un ejemplo Por de favor. situaciones que se pueden dar en la infancia para que eso no nos quede como algo tan abstracto, ¿cierto? Supongamos que, no sé, un niño que vive en su casa y los papás siempre lo retan porque, no sé, no tiene buenas notas o no estudia, lo trata de flojo, como cosas así. Y de repente cuando vienen visitas, ese mismo mamá o papá empieza a presumir de su hijo. No, si es súper estudioso, es súper Ok, inteligente, ya. ¿cierto? O la casa solo se ordena cuando llegan visitas. Está todo desordenado cuando llegan visitas, la casa se ordena, ¿cierto? Ya. Eso da una sensación de que la apariencia es más importante que la profundidad, que lo que los demás piensen es más importante que Oh, la verdad. Y por eso no es tanto como, ya, yo no sé bien quién soy, es yo soy lo que los demás me dicen que soy. Pero como eso no dura mucho, tengo porque que tengo construir que ir otro nuevo. todo el rato Y necesitando me que me tiene que ir bien reafirmen y en me ese. reafirmen. Exactamente, sí. Permiso. Eneatipo 3. Vanidad, el triunfador, el exitoso. Te defines por tus logros y te motiva a alcanzar metas. Te gusta ser eficiente, tener éxito y recibir reconocimiento. Te adaptas a lo que los demás esperan para mantener tu imagen, aunque eso te pueda desconectar de tus emociones. Sientes que puedes perder tu valor o el reconocimiento de los demás si no estás constantemente logrando algo. Déjenme hacer una pequeña pausa, necesito respirar, necesito tomar agua. Menos mal, tengo un paréntesis maravilloso ahora. Recordar que este espacio, querido amigo, llamado Umbral del Misterio, es posible gracias a mis queridos compañeros, amigos, familia de Juega en Línea que hacen esto posible. ¡Hey tú! Sí, tú. Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Muchas gracias a mis queridos amigos de Juega en Línea. Ay, este día estamos haciendo algo que vende simpático, pero de repente se pone medio fuerte. Cuando uno se da cuenta de que uno es, incluso uno está orgulloso de lo que es, producto de en falta de algo. Entonces ahí uno dice, chuta, se levantan las alarmas y como bien dicho Alejandro, no hay problema. Sí, lo que hay que entender es que si yo logro florecer sin tener estas restricciones por el resto, por mí mismo, por la cultura, por lo que sea, y puedo manifestar el catálogo de todo lo que a mí me nace y me fluye de una manera, digamos,
civilizadamente expresada, digamos, está más que correcto y yo puedo encontrar las maneras de poder expandirme, digamos, en todas las direcciones que mi esencia me está pidiendo, de cierta manera. Ujú. ¿Cierto? Sí, tal cual, tal cual. Ok. Vamos a pasar al número 4, El maestro. número 4. Así es. Envidia, el individualista. ¿Quién es esta persona? Sí, mira, el enatipo 4 suelen ser muchas veces personalidades más artísticas, así como artista plástico, como más Ok, artista artista así artista, ¿cierto? de De tómulo. arte, arte, Ya. ¿sí? Y suelen ser personas que buscan mucho diferenciarse del resto, ¿sí? Tienen como esta idea de ser, de hecho, de ahí viene lo de individualista, ¿cierto? Como de ser únicos, diferentes, Ok. de diferenciarse. Ellos sienten mucho esta distancia con el resto, como si estuviera el mundo y las demás personas funcionando de una cierta manera y yo soy distinto a ellos y funciono de otra ¿Al forma. punto de llegar a ser enajenado o no tanto? Así como, Mira, el enatipo 5 suele ser uno que se aísla un poco más, ok, ¿sí? Así que ahí voy a hablar de eso, ok. pero el enatipo 4 en realidad igual quiere participar, pero se siente siempre en desventaja con respecto al resto. De ¿Se ahí siente viene distinto o desventaja nomás? ambas, ambas. Ambas. De ahí viene la idea de la envidia. El enetipo 4 se compara mucho con el resto, entonces siempre siente que ve a los demás y dice, Ah, no tengo tanta suerte, no sé, no tengo tan buena pinta, no soy tan elocuente, como que siempre se ven en una posición de desventaja con respecto a los otros. Muchas veces sí lo han tenido en la vida, realmente una posición de desventaja que les ha hecho las cosas más difíciles y están muy enganchados con el dolor, como si la historia de dolor los definiera, como esta idea de, por ejemplo, que las personas perfecto. valoramos más las cosas cuando nos costaron. ¿Ya? El enatipo 4 tiene mucho esa idea, como que ve a los demás que quizás están súper bien y felices, y es como, ah, bueno, pero yo valoro más lo que tengo porque a mí me costó, en cambio al otro le salió Pero fácil. le gusta el drama, así. Este es el que, Este es el gótico, así. No, no sé, no, no pareciera claro, como como igual. el emo, una Es cosa así, un emo, un ya, ya, ok, emo. ok. Ya, pero Sí, le gusta ese sí. poeta maldito que tiene adentro, sí. Sí, este es el que en algunas visiones más negativas a veces es definido como el víctima, ¿sí? Porque es como que siempre te va a mostrar que él está en una posición más difícil, ¿cierto? Como Claro. también son las personas que de repente Mm. cuando tú hablas y le dices como, oye, oh, ¿cómo estás? Y tú le dices, no sé, pucha, bien, pero mira, me pasó un problema que no sé, se me echó a perder el auto, ponte tú, y te dicen como, uy, no sabes nada, mira, yo la verdad es que choqué, ¿cierto? Y como que siempre hay algo peor. Y siempre ponen su historia, o sea, como que tienen que ser ocupar el podio de la persona que está peor. Ya, Sí, no, pero yo conozco gente así, porque a veces está diciendo así como, y te quitan la conversa, ¿eh? Es como que uno viene sí, llegando y tú le dices, ¿y qué te pasó que llegaste tarde? ¿Sabes qué? Me agarraron weón, en el de esquina, weón, y me robaron el auto, no, no sé qué. Y el otro te interrumpe, me está preguntando a mí, el otro que ya está ahí, dice así, oh, sí, bueno, fíjate que la semana pasada me robaron la casa. Así sí, que es más que un auto. Y pum, y te echa para el lado y es como, a mí me pasan cosas peores que a ti. sí. ¿Cómo Y con es? mucha habilidad, como esta cosa, uy, sabes que te entiendo tanto porque a mí me pasó que, y Y ahí desde te agarró la pelota esa y ya como supuesta olvídense de él. empatía, Y yo, ahora escúchenme a mí que sufro más. exactamente, sí. Ok. El eneatipo 4 vive una situación bien complicada. Para mí es uno de los enetipos que resulta más difícil trabajar en terapia. Este, ¿ah? Exactamente, porque tiene una especie de dualidad entre que su identidad, o sea, el eneatipo 4 muchas veces digo, ha tenido una historia de desventaja y de sufrimiento, y en ese sentido tiene la ilusión de que la vida en algún momento le dé lo que le falta, ¿cierto? Como si llevara un libro de cuentas de las deudas que tiene con la vida, entonces siempre está esperando que la vida Maestro, le pueda entregar lo que no le ha dado antes. este es como lo que en buen chileno se dice así, puta, este weón cree que la vida le debe algo. Así como pagado en sí mismo que se van. Así que es como, Tal así cual. como, Sí, ya, tal cual. ya, pero muy de esta Pe- generación, ¿o no? Así como, así como, denme un iPhone, mm, pero Puede ser, puede ser. Bueno, está interesante esa pregunta, habría como para analizarlo un poco más, pero quiero terminar con esa idea de que la dualidad del enatipo 4 es que, por un lado, anhela esto, ¿cierto? Que la vida le entregue lo que le falta, pero al mismo tiempo está muy identificado con su historia de dolor. O sea, en el fondo, el valor que yo tengo respecto a todos los otros que tienen más de todo, el valor que yo tengo es que yo he sufrido.
¿Se entiende? Entonces puedo Perfecto. entender la vida de una manera distinta. Si tú le muestras a un tipo 4 que ahora la vida sí está siendo generosa, que esa historia de desventaja ya no está, que ya te está No entregando le, cosas, no le le sirve para cuesta el mucho discurso. verlo porque se le cae el discurso, tal cual. Esa es una de las grandes Ya, dificultades este de es el la que tipo siempre 4. partiría una frase así como, es que tú no sabís lo que, Sí, así como tú no te exactamente. imagináis, es que tú no tenías Sí, idea. sí, ¿Cómo sí. es? Ya, ok, ok. Sí, yo tenía bueno, más de alguna vez lo he escuchado en consulta, ciertas personas que, por ejemplo, mamás que dicen como claro, yo podría ser como las otras mamás que te dicen, ya, mijito, está todo bien, no sé qué, pero no, yo te digo lo que de verdad pasa, ¿cierto? Yo te digo con lo verdad siento, te trato de criticar para ayudarte, ¿cierto? Como Ok. cosas así. Entonces está esa cosa como de compararse y decir, yo no soy igual que el resto, ¿cierto? Exacto, Como yo claro. podría ser así, pero no. Y Y lo yo que voy yo por el entrego camino difícil, esa es una muy buena expresión, que es ¿sí? el No, correcto. no la había usado ni leído, pero me gustó mucho. Es como, sí, yo voy Perfecto. por el camino difícil y eso es lo que me da valor, tal cual. Ok, atención, agárrense. Para los que. Ok. Envidia, el individualista de tipo 4. Sientes tus emociones con intensidad y te importa ser auténtico y fiel a ti mismo. A veces te percibes como diferente o especial, pero también como alguien incompleto o carente de cosas que otros sí tienen. Tienes una sensibilidad especial y una forma diferente de ver el mundo. Buscas expresarte de manera única y te atraen las experiencias profundas y significativas. Si tú sientes eso, eres un tipo 4. Claro, pero es que tú no sabes. Hay que arreglar. Claro. Ay, ay, ay. Oye, Ahí, esto, ah, uno está entendiendo un montón de cosas y se me vienen así una cantidad de personas a la cabeza. Sí, por eso sí, no es de hábil que te digo esto, es como, s- oh, ya me saltó uno que conozco sí, y vamos, bueno, genial, ¿ah? Qué bueno, hasta ahora tengo un amigo, uno, dos, tres y cuatro voy hasta el momento. sí. Me da risa porque en este momento que leemos eso es cuando los cuatro dicen como pucha, siempre me toca el peor. Claro, Sí, claro, no. No, che, espérate que lleguemos al 9. No, mira, es que yo sí. digo, porque ya no se pudo más, Mm, pero tener un amigo 9, oh, qué difícil. Imagínate yo que soy entre 1 y 7 con un 9 si no hay nada que hacer, pues, weón. sí, tiene hartas O sea, dificultades. íbamos a la fricción ahí, pero bueno, pasemos mejor al hablar Eso, de lo general. sigamos, sigamos. 5, avaricia, el investigador. Así es, ¿Quién es bien. esta persona? Ya, mira, acá tenemos como un poco el estereotipo, la caricatura, es la persona que es como un poco ratón de biblioteca, muchas veces se dice, ¿cierto? Quizá Perfecto. un poco anticuado el ejemplo, hoy día Esto es sería como un alguien, nerd, eh, como el ñoño, así podría ser como, dependiendo cómo es que sí, podría ser en el sentido de a ver, es una persona que está investigando y acumulando muchos conocimientos, ¿sí? ok, Los genotipos 5, mira, voy a explicarte primero por el rollo en este caso y después se va a entender más fácilmente la conducta, ok. ¿vale? El genotipo 5 muchas veces sufrió o vivió experiencias donde el resto de las personas eran muy transgresores con ellos en el sentido como Mm. yo estoy tranquilo acá y de repente voy, te pido que hagas algo y ya, pues mira, ven acá, no sé, ven a saludar a los abuelos. Obviamente nada, esto es una experiencia traumática de una vez, esto es como un comportamiento, una educación, podríamos decir, ¿cierto? Perfecto. Pero es que te pasan a llevar, digamos. Claro, como que no te respetan mucho en tus tiempos y la sensación que tienen muchas veces es que como la transacción con el otro no es muy conveniente, que si bien el otro me va a quitar mucho, no me va a respetar y yo tampoco puedo obtener tanto del resto. Entonces, Pero es como que te va a sacar de donde tú querías estar, en el fondo. es que sí, mira, el término que se utiliza harto en los libros es la idea de que te van a saquear, ¿sí? Como que alguien va a llegar y te va a robar Te- tu tiempo, tu energía, tus conocimientos, ¿cierto? No es que tenga tanto temor al ser utilizado, dale, no es Ok. tanto eso, sino más bien Te vienen a como, robar, como que así lo... como. Sí, y de ahí viene la avaricia, ¿cierto? Como que todo esto yo me lo quiero guardar para mí, ¿cierto? Yo estar a mi ritmo, a mi Porque si estoy tiempo, estos expuesto, son me mis lo van cosas. a quitar. Exacto, como que transar con el mundo no es conveniente, porque siempre me van a quitar a la fuerza y lo que yo obtenga muchas veces no va a ser algo realmente valioso. Entonces, el enatipo 5 vive con la fantasía de que puede subsistir por su propia cuenta, como aislado del resto. Es mejor cultivar mi mundo interior de Ah, conocimientos, de experiencias, de, no sé, meditación. O sea, por eso digo, nerd, pero depende cómo la ya, entendamos, no, porque pero pueden ya te ser personas entiendo. que cultivan mucho su mundo interior, que tienen un gran desarrollo personal, espiritual, Ya, entonces, pero pero la lo parte viven oscura, solos. él está evitando a los demás, no por una decisión, es porque él le molestan los demás, porque tiene una sensación de
de transgresión del resto. Tal cual, sí. Es como más la experiencia de que, Entonces, perdón, sí, este es el que diría, no, en realidad yo soy más bien solo porque estoy bien conmigo, me lleno, sí, claro. tengo un mundo interior exquisito y todo lo demás. Y ahí, ¿cómo estoy con los demás? No, me caen con la wea. O Claro. sea, claro, o sea, no puede con los demás. Exactamente, sí, tal cual. Esta expresión que utilizaste es muy buena de me basto a mí mismo, ¿cierto? Yo Mm, soy suficiente. Lo que por supuesto esconde una realidad que no es esa, que tenemos que vivir en relación y que muchas veces para relacionarse hay muchas dificultades para llegar a hacerlo y al momento que lo están haciendo también hay muchas claro, y yo una dificultades. ilusión, o sea, perdóname, desde chico alguien hace la comida, alguien paga el arriendo, alguien bota la basura, Claro, alguien hace el auto en el cual te subí, o sea, no, claro, sí, es una fantasía de autosuficiencia, digamos. sí, aún así, igual tampoco pensemos que el eneatipo 5 está desconectado del mundo y por eso yo te decía así, puede tender un poco a aislarse, pero como un movimiento psicológico, pero en la práctica Es están perfectamente consciente, insertos en el ya. mundo. ¿Cuál sería un buen ejemplo de esto para nosotros? Por ejemplo, un profesor, que sobre todo un profesor de un ramo que quizás sea como bien denso, como que maneje harta teoría, que ¿qué es lo que está haciendo? Yo voy, he cultivado mis conocimientos, los entrego y recibo una remuneración por eso. ¿Se entiende? Perfecto. No significa que no les importe el reconocimiento, eso, por favor, estos son caricaturas y lo estamos hablando de la exageración. Nosotros en la vida real tenemos muchos más matices, pero podría ser eso algo mucho más como para un enatipo 5 transo, pero con las cosas bien claras. Esto es lo que yo voy a dar, esto es lo que voy a recibir, me hace sentido, me conviene bien y está todo reglamentado para que nadie se Y aproveche de yo mí. quedo tranquilo de que nadie me está saqueando porque estoy dando lo que yo he decidido dar. Exactamente, Está todo compartimentado. tal cual. Espera un poquito. Avaricia, el investigador. Necesitas tiempo y espacio para procesar la vida y prefieres observar antes de actuar. Sientes que tu energía es limitada, como si tuvieras que administrarla con cuidado. Wow. Tiendes a investigar y acumular conocimiento, pero te cuesta compartir tus pensamientos o emociones. Te incomoda sentirte invadido por los demás y prefieres estar en tu propio mundo donde puedes pensar y comprender las cosas a tu propio ritmo. ¿Te suena así? Investigadores o Así, avaros. sí, Ay, oye, pero es interesante lo que vamos entendiendo de esta construcción que te hace, en realidad, esta es tu protección, o sea, esta es tu casita. O sea, cuando alguien se quedó en una de estas, es como tu capacha, es como me así es. tuve que hacer esta ropa, este traje, este disfraz, porque si no, no sé si iba a salir vivo de esta, digamos. Sí, utiliza harto el término de estrategia adaptativa, ¿cierto? Como Ajá. estrategia adaptativa en la infancia, ¿sí? Hay una frase bien bonita de Claudio Naranjo que dice, ¿cuál fue la locura que tu alma necesitó para poder sobrevivir? ¿Cierto? Como entendiendo la locura Oh, no como una enfermedad, sino como una sí, forma de sobrevivir y de claro. adaptarnos. Y eso cambia todo, porque acá ya no estamos hablando de trastornos, sino que estamos hablando de aprendizajes que nos sirvieron, que tuvieron Exacto. sentido, pero que ya están obsoletos, que ya hay que hacer el upgrade y actualizarnos y poder liberarnos de esto, ¿cierto? Como podríamos decir, es un traje que nos pusimos cuando chicos, pero ya nos queda muy apretado. Es que eso es, o sea, todos somos, a menos que nos estudiemos muy profundamente nosotros, todos caemos en uno de estos, pero eso es lo que hay que entender. Ese traje, si yo te pongo un espejo, ya está viejo, no te sirve. Mm, Tú eres mejor que eso, digamos, de cierta manera. Tú deberías estar en otras secuencias de acción y sentir, pero todavía sigues, es como de cabros chicos, todavía estás con la mantita, así como por claro, el olor, sí. todavía estás con bótala, todavía estás con el peluche que te da seguridad al dormir y no lo necesitas ya no debieras tener que estar ocupando y refugiándote en uno de estos. Tal cual, y a mí me gusta harto esa imagen también del disfraz o de la ropa como una ropa de niño, ¿cierto? Como si nosotros anduviéramos ahora con ropa de Con el niños, todo tuto que incómodo, pero imagínate, no nos podríamos mover, nos apretaría, ¿cierto? Pero hemos vivido siempre así, entonces no nos damos cuenta. Esto en realidad lo que hace es que te va a mostrar algo que siempre te ha estado incomodando, un movimiento que siempre ha sido maravilloso. difícil y que tú no te habías dado cuenta. Y justamente la idea es poder deshacerse de eso, si uno quiere, pongámoslo así, doblarlo y guardarlo en una cajita en la bodega para poder mirarlo y agradecerlo también, si es De que todas fuera maneras, necesario. Y después de eso tener la libertad de poder vestirnos como queramos, de acuerdo a cómo nos sintamos y a lo que cada situación y cada momento requiera, lo, teniendo lo que dicta el clima. O exactamente. sea, esto fue una armadura que se convirtió en una camisa de fuerza al final. Mira, muy buena metáfora, sí.
Está bonita esa figura, sí, tal cual. Maravilloso. Eneatipo 6, miedo, el leal. El leal, A así ver, es. ¿quién es este personaje? A ver, el eneatipo 6 eh, suelen ser personas bastante inseguras o en el sentido de tomar decisiones. Les cuesta mucho tomar decisiones, Ya, les cuesta tomar decisiones. dudan mucho, eh, dudan mucho de sí mismos. O sea, yo puedo querer hacer algo, no sé, te voy a inventar, hacer un viaje, quiero hacer un viaje, entonces hay un lugar que igual me tinca harto, que me gusta, pero a pesar de que yo siento eso, dudo si realmente no me estaré engañando, me empiezo a Ok, confundir. Así es. Y como no logro te encontrar. poní en duda contigo mismo, Así, tipo. tal cual, tal cual. Y como empiezo a entrar en esa inseguridad conmigo mismo, empiezo a buscar el apoyo en las demás personas. Entonces empiezo a preguntar, oye, tengo pensado viajar a tal lugar, ¿qué te parece? Son los pros, los contras, como buscando que alguien me diga, sí, ¿sabéis qué? Efectivamente, esa es la mejor decisión. Buscando permiso casi. Es buscando permiso, pero incluso muchas veces están dispuestos a que el otro le diga otra cosa, o sea, que el otro le dé la verdad. ¿Se entiende? Quizás yo quiero ir, no sé, para el norte y estoy Uy, dispuesto a que, y dudo de eso, y cuando voy y el otro me dice el sur, digo, sí, mejor el sur. ¿Se entiende? No es qué solamente que me peligroso. reafirme, tiene un lado bien peligroso, ¿sí? Sí, claro. Y el enatipo 6 hace eso, pero incluso cuando logra tener un poco de seguridad con respecto a lo que le dice el otro, después también duda de eso y se vuelve a insegurizar y por lo tanto, bien, a ti te da risa, Apuesto pero que me esto dijo el sur porque es no bien. quiere que vaya al norte, porque es ah, lo que me quiero. Ya, bueno. no, y te preguntan hartas veces, ¿cierto? ¿Qué quiere? Y no, y ahora mira, en realidad pensé que era mejor este destino y voy por acá y como que Oye, pero están eso sí que es como estar atrapado así dándose vuelta, pillándose súper. la cola. Está medio terrible ese. Sí, sí, la verdad es que yo creo que sí lo sufren mucho. Esto, quizás a diferencia de otros que uno podría decir, lo sufre un poco más el resto, al resto le incomoda un poco más, ¿cierto? O no Mm, sé, como el enatipo 4 que por ejemplo, en cierto sentido le saca un valor a su sufrimiento. El claro. enatipo 6 acá no le gustaría ser así, le gustaría poder ser más decidido. Es como uno de los enatipos que ve algo negativo en su forma de Claro, funcionar, que porque hay no pasa muchos con todo. enotipos que uno podría decir que se siente orgulloso de eso. Por ejemplo, el triunfador, dicen Mm, así, "¿Por qué me vienen a decir, compadre? Estoy mejor que todo. Ya. claro, Pero el del miedo no se la pasa mal, sí, ese la porque no suele tiene nada pasar para mal. mostrar. O sea, no tiene como un trofeo, digamos, una medallita del cual enorgullecerse. O sea, Bueno, no te lleva a ninguna parte. hay algo que tiene que ver con que diga el leal. Ya. Y vamos para allá. Mira, lo que pasa con el enatipo 6 es que aprendieron desde muy chicos que el ser humano no es muy confiable. Probablemente tuvieron cuidadores que fueron como un poco ambivalentes, ¿cierto? Como, oye, ya, bueno, rompiste esto, ven para acá, no te preocupes, no te va a retar, pero ven, y cuando llegan, te retan y te castigan, ¿cierto? Como que te van engañando y el aprendizaje es que el ser humano no es muy confiable. Claro. Entonces, cuando yo trato de buscar una respuesta en mí, yo soy un ser humano y por lo tanto no soy confiable y voy a buscarla en los demás, que también son seres humanos y por lo tanto tampoco son confiables. Por eso se confunde tanto. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina comprometiéndose con cosas que están un poquito más allá de los humanos, ¿cierto? Por ejemplo, la religión, ¿cierto? Quizás las personas no tienen la Por respuesta, eso son leales, pero por eso Dios son sí tiene la fieles. respuesta. O sea, O hacen actos de fe. de fe o, por ejemplo, no sé, grupos políticos o causas, no sé, Busca medioambientales, o grupos de sea, pertenencia que le den la respuesta. claro, como que logra encasillarse y encontrar que lo correcto está más fácilmente en algo grupal, en algo colectivo que en algo Ya, individual. pero esto sería como una víctima potencial de una secta, ponte tú. Totalmente. Este sería así, principalmente el que Un- sería víctima de eso, sí. Y también al mismo tiempo alguien que se creyera mucho el cuento y también pudiese eventualmente dirigirlo, porque cuando ya suelen tomar más este rol de buscar orientación, ¿cierto? Sería más un fiel que alguien que Claro, dicte, tiene que hacer, en sí, el fondo. que busque más que hacer. Pero lo que sí quiero, digamos, enfatizar es que cuando encuentran una causa que les hace sentido y con la cual, o sea, que les hace sentido, quiere decir que les permite orientarse. Ahora Claro, encontré algo que les hacer que no resuena. que no me genera duda. Y cuando pasa eso, son bien comprometidos y se involucran con Va eso, a ser tu ¿cierto? mejor soldado, Por ejemplo, exactamente. porque Porque, o sea, aquí está mi causa. Y exacto, sí, entonces yo te voy a responder. tal cual. De ahí viene. Tipo 6, miedo leal. Tiendes a anticipar problemas o riesgos para estar preparado. Valoras la seguridad y te tranquiliza tener apoyo o un plan. Sueles dudar de tus propias decisiones y las de los demás. Puedes llegar a ser muy leal con quienes confías y te comprometes con causas que consideras importantes. Este quedó más que claro
acá está súper definido y sí, me dio cosita. Ya, ok. Pasemos al que yo se suponía que era, porque en todos los test se supone que es eso. ¿De qué estoy arrancando yo? Vale, ahí lo vamos a explicar. Gula, el Mm, entusiasta. así es. Bueno, el enatipo 7 ¿Ya? son personas que normalmente son como el alma de la fiesta, que llaman mucho la atención, suelen ser muy alegres, muy entusiastas, como dice el nombre, ¿cierto? Son personas muy buenas para disfrutar, eso yo diría que es lo característico. Antes hablé dentro del ejemplo al principio del programa como el concepto de la gula viene como esto de querer comerse el mundo, ¿cierto? De querer probarlo todo Ajá. tipo de experiencia. Entonces siempre están buscando vivir muchas cosas, sobre todo a nivel sensorial, ¿cierto? Como de comer Mm, rico, de estar en un lugar cómodo. Son el tipo de personas que siempre que van a un lugar les importa mucho el ambiente del lugar, ¿cierto? Como no da lo mismo comer en un buen lugar, comer una comida rica, no sé, ahí sentados en una banca en la plaza, ¿cierto? claro, No, tiene que, o sea, pueden hacerlo, pero en el fondo para ellos es muy importante esto de ir al lugar y que tenga buen ambiente. Están buscando constantemente ese tipo de experiencia. perfecto. Eh, Set el, y setting perfecto tiene que ser. ¿Cómo? El set y el setting perfecto tiene que ser. Tal cual, Ok. así es. Entonces, el enatipo 7 la dificultad que tiene es Ya, que, em, bueno, es, como te digo, muy entusiasta, es muy bueno para armar proyectos, ¿cierto? Uno tras otro, pero cuando las cosas se ponen un poco más densas y ya. empiezan a ponerse aburridas o complicadas, eh, sale de ahí rápidamente. O sea, es algo muy incómodo para un enatipo 7 el entrar en la incomodidad. ¿A qué me refiero con la incomodidad? Por ejemplo, de tener una conversación más seria. Ya lo pasamos bien y todo, pero ¿sabéis qué? Déjame decirte que igual hiciste algo que me molestó y que me hizo sentir mal. Para el enatipo 7 eso es algo súper complicado de entrar, Ok, ok, como ya. con esa frustración, esa incomodidad, ¿cierto? El enatipo 7 Perfecto. siempre busca, Pero es como, ¿por qué voy a echar a perder el momento? Una cosa así. bueno, Como, estamos pasándola bien, ¿para qué s- venís con tus sí, verdades de mierda? Ok, bueno. ok. Ok, entiendo. Sí, bueno, uno de las características del enatipo 7 es la autocondescendencia, ¿cierto? Como esto de que me justifico todo lo que hago, ¿cierto? Ah, para eso trabajo, ¿cierto? Si la vida es una sola, como que todo este tipo de cosas las justifico de esa manera. Sí. Bueno, ya, ok. Bueno, y también esta complicación no solo en conversaciones más de eso es como más en lo interpersonal, pero también en proyectos, ¿cierto? Hay proyectos que, oye, ya, que entretenido, no sé, pongamos un emprendimiento, ¿cierto? Una startup, Ya. pero bacán la idea, todo súper bien, ¿cierto? Las propuestas, el lugar, se me ocurre un lugar bonito donde lo vamos a poner, pero espérate, pues, ahora hay que empezar a sacar números, hay que empezar a planificar, ¿cierto? Hay que trabajar también como empezar a hacer todo lo que requiere el esfuerzo y que es la parte menos entretenida, y ahí le da tipo 7 como te digo, ya se Sacó el complica entusiasmo. mucho. Ahí se acaba el entusiasmo y lo Ok. que hacen habitualmente es irse a otro plan, empezar a inventar otra cosa o fantasear con proyectos, con planes. Solo por las dudas, cuando el 7 pasa al uno, ¿qué? El 7 cuando pasa al uno es cuando se pone, es la línea de desintegración. Sí, sí. Es porque el enatipo 1 es muy rígido y muy bloqueado con sus emociones. Entonces, cuando el enatipo 7, y además también es muy impositivo, se entiende como muy, el enatipo 1 es muy corrector de sí mismo y del resto, Sí. ¿sí? Entonces, el 7 cuando está muy estresado se pone como más intransigente o más crítico con el resto, ¿cachai? Como ya, no, lo que tú decías, ¿para qué vamos a arruinar el momento? Eso es un buen ejemplo de eso, ¿cierto? Como, pero ¿para qué te ponís denso? ¿Cierto? No debería ser así. Basta. La vida, vale, ¿cierto? La vida hay que vivirla y como que se ponen como el uno que tiene normas súper fijas y las empiezan a imponer. ¿Y cuál es la mejor versión del 7? Como El 5, el 5, el ¿sí? investigador. Porque justamente fíjate que él entra en la profundidad, ¿cierto? Del mundo interior, hace el trabajo duro, el camino, bueno, antes hablábamos del camino difícil con el 4 pero podríamos verlo ahora en el 5 el trabajo minucioso de investigar y conocer, ¿no? Ya No de el pasarla bien manual, me solamente. compré algo, el manual, ¿para qué valer esta cuestión, cierto? Ocupo el entusiasmo para focalizarlo en algo y poder profundizar en eso. Exactamente, me dedico más, ¿cierto? Me involucro más. Vamos, vamos. Eneatipo 7. Gula, el entusiasta. ¿Te gusta planear cosas divertidas, tener nuevas experiencias y evitar sentirte limitado o aburrido? Sueles enfocarte en lo positivo y a veces te cuesta enfrentar emociones difíciles.
Te entusiasmas con muchos proyectos, aunque a veces te cuesta terminarlos. Sueles contagiar de entusiasmo a los demás, pero a veces te cuesta detenerte y quedarte quieto. ¿Dónde vamos? Vámonos. Ok. Ven acá. 8. ¿Quién es este personaje? Lujuria, Ah, el desafiador. así es. Bueno, el eneatipo 8, hay algo bien curioso en este eneatipo porque cuando tú les pides que se definan, todos se definen con la misma palabra. ¿Ya? Todos. Bueno, hay excepciones, pero siempre usan la expresión de ser intensos. ¿Sí? Ah, cuando tú le preguntas a un 8, Sí, él que te son dice cómo personas soy. Yo soy intensas. intenso. Ya, ok. Así, sí, Ya, sí, como sí. Aries, así como, ¿no? Ya, A veces casi es la única palabra con la que se definen, ¿cierto? Como, ok. escribe yo lo he hecho en algunos ejercicios de terapia, ya escribe una definición de ti, solo intenso, y no ponen nada más, Y porque es algo nada que los más. representa tanto. Listo. A ver, ¿cómo vemos habitualmente al eneatipo 8? Como efectivamente como personas muy enérgicas, de una personalidad muy firme, muy fuerte, personas súper directas que muchas veces nos pueden parecer agresivas o transgresoras, ¿cierto? Como que no tienen tanto respeto por las normas, ¿cierto? Y que normalmente están buscando experiencias intensas, ¿sí? Cierto. Em, si el enatipo 7, por ejemplo, buscaba como más placer, el enatipo 8 está buscando intensidad, ¿cierto? Está buscando comidas con mucho Ya, sabor, más pero es casi peligro, picante. es el que se tiran paracaídas, así como. Bueno, ahí te adelantaste un poquito con el ejemplo, porque es Ay, justamente eso, ok, justamente ya. eso. O sea, para mí el estereotipo del enatipo 8 son las personas que Adrenalina. hacen deporte de aventura, ¿sí? Estos que se tiran, ubican los trajes ardillos, ¿no? Que se tiran como Sí, sin no, me nada. muero. Qué rico ver los videos. O Porque sea, sí, Ya, pero ok. eso es, para mí es pero tremendamente extremo. En el tipo 8 son el tipo de gente, estos que nos ve, claro, haciendo ese tipo de deportes extremos, competencias, cosas así, es muy coincidente con ese perfil. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene que ser así él? Vale, mira, en el tipo 8 eh, muchas veces se habla de que tuvo experiencias de abuso, pero entendiéndolo siempre como en el amplio sentido, no estoy hablando de abuso sexual necesariamente. De hecho, Ujú. no hace mucha referencia a eso, sino más es un abuso en el sentido de sometimiento o de, en el fondo, de haber sido sometido con poder o con fuerza, ¿cierto? De estar aplastado, digo. Claro, por ejemplo, podrían ser papás claro, te enojaste, bueno, yo te voy a pegar, ¿cachai? O te voy a agredir A de tu pieza, vuelta. encerrado, dentro del closet. No sé, Claro, o sea, acá no hay espacio para eso, acá mando yo, ¿cierto? Como ese tipo de personalidades, ok. a eso me refiero con experiencias de abuso, ¿cierto? Como que todo lo que yo pude querer hacer fue aplastado por otra Ah, persona. entonces está alguien que le soltaron la cadena, así como, ¡guau! Así como, Es que pasa mucho eso, pero el aprendizaje que normalmente tiene el enatipo 8 es que el mundo funciona de esta dinámica. Hay dos posibilidades, o dominas o te sometes, ¿cierto? O te ponen el pie encima o pones el pie encima tú. No hay otra alternativa, entonces están en un juego de poder constante. ¿Vale? Eso hace que las relaciones tienden a ah, ser muy ok. transgresores con el resto, como que ellos nunca quieren Ok. mostrarse vulnerables, O sea, como en este dicho de es mejor pedir perdón que pedir permiso, este no pide ni perdón ni permiso. ¡Pah! A totalmente, morir así. totalmente. Súper buen ejemplo, Ah, está sí. bueno. O sea, eso es para gente falsa, o sea, como que uno pide perdón por modales, pero en realidad nadie quiere pedir Ah, perdón. El ahí tipo, conocemos varios nosotros también por acá. ah, Es como haciendo ir al choque, al choque, al choque, y al final ves como, uy, qué pesado, así como, porque relájate. Así, sí, sí. sí. El enatipo 8 es, por ejemplo, em, a ver, bueno, voy a terminar un poco la idea que me dijiste de esto, cómo se forma. Para poder ejercer esta dinámica de poder hay que esconder o enterrar la vulnerabilidad. Y para poder hacer eso necesitamos tener un cierto anestesiamiento interno, ¿cierto? Como que sentimos menos. Por eso el enatipo 8 busca experiencias tan intensas, porque si no, no sientes, como todo muy, muy Ah, plano y muy tenue para ellos. uy, ya. Entonces, el enatipo 8 en esto de ser transgresor, por ejemplo, es la persona que podría, no sé, colarse en una fila, así descaradamente, ¿Ya? intimidarte porque se coló en la fila, o sea, como a ver qué vaya a hacer algo que Claro, está ya, probando límites todo el ¿cierto? rato. Y entender en su lógica para poder defender su forma de funcionar, porque todos tenemos desde acá distintas distorsiones para poder funcionar como Para, funcionamos. todos tratamos de justificar lo que somos, digamos. Exactamente. Y entonces para él es como, oye, pero si todos se quieren colar en la fila, solo que los otros no lo hacen porque les da miedo, ¿cierto? Porque no son capaces de imponerse y por lo tanto, mira, esto es muy interesante, por lo tanto yo soy más honesto porque estoy haciendo lo que todos quieren hacer y por lo tanto Ya, tengo una ok. cierta superioridad moral respecto al resto. Entonces se ¿Viste? los voy a mostrar. Lo hago por los demás también.
Claro, o sea, yo hago esto y porque sí, yo me atrevo a hacer lo que todos quieren hacer. El resto en el fondo son unos falsos o hipócritas, pero yo soy auténtico haciendo esto, ¿cierto? Oye, pero ahí hay un potencial psicópata, ¿o me estoy yendo al chancho? Eh, mira, podemos, yo creo que podemos asociarlo con eso, pero ahí también voy a hacer una aclaración cortita respecto a eso. Sí. Cuando estamos hablando en el entendimiento de la mente humana, de la psique humana, existen distintos niveles de funcionamiento, Ujú. ¿vale? Desde una persona que funciona en el nivel neurótico, que es una persona que funciona más en base a bloqueos, a represión y que en el fondo se comporta más o menos bien en sociedad. Ujú. En la parte, en el otro extremo tenemos la persona psicótica, que es la que vive con alucinaciones, con, ¿cierto? Claro, pérdida de realidad. Esquizofrenia, delirio, ese tipo de cosas que tiene una pérdida de realidad. Y tenemos entre medio eh, lo que se conoce como limítrofe borderline, que Sí. para que no se vayan a confundir, igual se usa ese término en otras cosas Mm, también. Entonces a veces sí. puede sonar que estamos mezclando cosas, pero están esas distintas estructuras. Mm, Acá estamos hablando siempre algo más cercano a a la primera estructura mental, que es lo neurótico, donde hay una personalidad definida que se basa perfecto. en la represión de otro tipo de cosas, ¿vale? Entiendo, Cuando perfecto. estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de algo que ya se empieza a salir un poco, empieza a acercarse más a lo que sigue, ¿cierto? Porque, bueno, no es el tema, ¿cierto? Pero hay un descontrol de Pero impulso, una falta de me empatía, un queda montón de cosas. claro. Entonces, Siempre todas aclaraciones, la verdad que me ayudó mucho a profundizar. el comportamiento por lo transgresor que es, para nosotros se asocia a eso, pero acá hay algo que dista mucho todavía de caer en algo Claro, psicópata ya es más en un grave, más delictual, daño ¿cierto? serializado a Claro, raíz de acá puede todo. ser una persona que se adapta totalmente a la sociedad y que también le saca mucho provecho a eso. Claro, porque puede ser un deportista de élite, sí, incluso. Claro, o sea, justamente el ejemplo que hablamos de los Probablemente un deportistas campeón de extremos. MMA estaría bueno acá sí, O agarrando sea, esa combo. totalmente, Ya, totalmente. ok. Y va a ser aplaudido por la sociedad en cuanto tiene estas características. ¿Vale? Lo último que te quiero decir, porque me Ajá, parece importante o que puede generar interés, es el tema de la lujuria. ¿Sí? En la ah, teoría del enagrama, todo lo sexual ya, se asocia con la intensidad del contacto, con un contacto intenso con el mundo y no necesariamente con lo literalmente sexual. sexual, ¿Vale? perfecto. Porque también en cada uno de los tipos, además, puede haber un instinto predominante, que es el social de conservación o el sexual. Entonces, a veces uno dice, ah, mira, yo soy en el tipo 8 la lujuria, y más encima de tipo sexual. Entonces, Oh, como, soy entero sutra. claro, No sé, ya cualquier wea, ya, no, pero no. tal cual. Y claro, Ya. no, eso en Es este por el caso, roce lo con la sexual vida, tiene que ver, sí. claro, con la búsqueda de un contacto más intenso. Así se Ajá. entiende, y en eso también Va al está choque, la po. sexualidad también, pero es mucho más que eso. Lo Es quería más que aclarar eso. por el tema de la lujuria. Ok. Lujuria, el desafiador. Te consideras fuerte y protector. Alguien que no tiene miedo de tomar el control o decir lo que piensa. Sientes que mostrar debilidad es arriesgado y prefieres proyectar seguridad, aunque por dentro también tengas tus miedos o dudas. Te cuesta mostrarte vulnerable y prefieres ser firme y directo. Disfrutas de las experiencias internas y emocionantes. Si siente todo esto, es posible que tu tipo sea el 8. Ya. Y llegamos al último y que este lo conocí bien, lo encontré heavy, lo encontré problemático este eneatipo yo, Mm, para la vida de esa persona. sí. Que le encontré que era una de las como, oh, está ahí en problema, amigo. Así como, esto tenéis que verte y tenéis que sacarte esto, creo yo. Mm. Pereza, el pacificador. ¿Quién es este personaje? Sí, bueno, el enatipo 9 son personajes que eh, normalmente se adaptan mucho al resto, se sobreadaptan a lo que quiere el Ah, resto, dejando de lado sus propias preferencias, ¿sí? Son personas que evitan mucho el conflicto, son muy, muy evitativas del conflicto y por lo tanto siempre se acomodan para poder evitarlo, ¿cierto? O sea, mm, si nosotros tenemos que tomar una decisión respecto, no sé, a qué lugar vamos a ir después a celebrar, yo puedo querer un lugar o no, pero si tú quieres algo, yo te voy a decir que sí, que ese lugar está súper bueno y voy a dejar de lado lo que quiero yo para evitar el conflicto. uy, eso acumulado debe ser muy frustrante. O sea, como, Mira, o es o es estar pacífico nomás. Es como, mientras no se levante ola, yo estoy bien. es que ahí nuevamente volvemos a algo que habíamos mencionado antes, que esto depende del nivel de conciencia que yo tengo. Ok. Porque, y en el fondo del engaño que me cuento a mí mismo, porque el enatipo 9 la idea que tienen no es que está cediendo para evitar el conflicto. La idea del enatipo 9 es yo estoy bien con lo que sea, ¿cierto? Me da lo mismo ir allá a este otro lugar, en Ah, cual todo me sea voy a estar sirve. bien, sí, como que yo soy Está muy todo bien. adaptable, está todo bien. Oh, Exacto. ya. Entonces,
se utiliza el término que tienen un olvido de sí mismo, ¿cierto? Como que el sí mismo desaparece, está fuera de la ecuación y obviamente eso es parte de una estrategia para poder adaptarme. Si yo tengo muy presente lo que yo quiero, lo que necesito, que no estoy tan cómodo Voy a acá como allá, entrar voy a en entrar en choque con el resto. conflicto. Ya. Exactamente. Mm, La pereza es bien interesante el término acá también, porque la pereza no es que sean personas aletargadas o con poca energía, pueden serlo o pueden ser personas súper activas. Muchas veces en realidad el enatipo 9 pasa muy desapercibido porque se adapta mucho. Si la gente requiere que tenga claro, energía y entusiasmo, lo va a tener. ¿Se entiende? Va a actuar ese claro. papel. Pero la pereza en este caso tiene que ver con una pereza de mirarse. Es como, ya, a ver, pero ¿qué quieres tú? Ok, Ay, no sé, como que lata entrar en esto a ver qué quiero, así como que no me dan exacto. muchas ganas. Entonces, claro, habitualmente Sí. para el resto el enatipo 9 es muy cómodo, ¿sí? Porque siempre se adapta y siempre te dan el gusto. Pero yo lo encontraba complicado porque en el sentido que estaba muy atrapado con pocas posibilidades de. Porque como que todos pueden despertar a mirarse, pero para él estaba difícil. Porque el Es primer difícil. gesto para él era el más difícil. Que es que todos pueden tener el primer gesto. A Mm, ver, no puedo tener razón en todo, por algo me tengo. claro. Pero no, es como ni siquiera se hace la pregunta. Claro, claro. Si antes hablábamos como de desconexión de ciertas cosas, acá estamos hablando de una desconexión de sí mismo más en su totalidad. Y tal cual como lo dices, el enatipo 9, a pesar de que no tiene muchos roces, sí sufre mucho. Muchas veces el enatipo 9 tiene la sensación, hay algo que también es como que casi siempre lo hablan, que es la sensación de eh, estar en el grupo, pero no formar parte. ¿Sabes cómo lo describen mucho? Es como si en el grupo estuviéramos todos en un círculo conversando, estamos todos igual, pero yo tengo la sensación de estar un paso más atrás. ¿Se entiende? Que está todo el Ok. grupo ahí y yo estoy como un poquito Oh, oh, distante, ok, ¿cierto? yo estoy casi mirando a los demás. Así como, Sí, y muchas veces está la sensación, eh, es extraña, algo difícil de explicar, pero ocurre así, en la descripción de esta personalidad, que el enatipo 9 siente que tiene algún tipo de defecto o falla de fábrica. Lo expresa muchas veces con esas palabras, ¿cierto? Como que ah, hay algo en mí, pero de nacimiento, ¿cierto? Y eso muchas veces está un poquito más inconsciente y, y hace que no quiera mirarme, ¿cierto? Como que si miro adentro me da lata, me da un poco de pereza, voy pero a corroborar que también tengo una falla voy de a origen. corroborar, voy a encontrar eso y va a ser muy doloroso. Entonces, por eso también prefieren no mirar y eso les sirve mucho más para poder adaptarse al entorno. Pereza, el pacificador. Prefiere evitar conflicto y mantener la paz, aunque eso implique ceder en tus propias necesidades. Te cuesta ver con claridad lo que realmente quieres y tiendes a adaptarte a los demás. Normalmente te sientes bien y te adaptas, sea cual sea la decisión que tome el grupo. Te gusta sentir calma y estabilidad y puedes posponer tareas o decisiones con tal de no alterar esa paz. ¿Me puedo guardar esto? Sí, por favor. Llegando a la casa le voy a poner nombre y le decir, Sí, mira, weón. sí, sí, sí. Partiendo por mí, weón. Porque no, ya lo corro y decir, soy un maldito 7, no hay nada que hacer, weón. Alejandro, tremendo, o sea, más completo esta primera mirada que queremos hacer, que no se lo podría pedir a otra persona. Perfectamente explicado. Y como seguramente a todos les quedó así más que claro, esto es la primera capa, pero para profundizar cuando vienen las combinaciones y es lo que quiere el otro. Bueno, es tremendo. Para eso, mi amigo, bueno, Alejandro hace cursos y todo para gente que están, digamos, en niveles altos en terapia, psicología, en talleres de gestal y todo lo demás. Sin embargo, nosotros igual vamos a colocar una página para que entiendan más sus trabajos, sus ensayos y dónde lo pueden ubicar en caso de que quieran profundizar junto a mi amigo. Yo, como siempre, a todas las personas que traigo acá, con cada uno de los temas, el mejor que conozco en su área y no se diga más y punto. Querido amigo, que no sea hasta la primera vez, que vengan más, te quiero estar muy agradecido. Nos repasamos la hora, pero yo estoy más que feliz. Un fuerte aplauso, por favor, para Alejandro Rega. Muchas gracias, de verdad. Ya sacó, que frío, güey. Muy bien.